Hola, hola gente creativa, bienvenidos al canal Manualidades con Danay. Hoy estaré haciendo un vídeo en colaboración con la tienda Panda Hall Select, donde les muestro cómo armar la casita que se hace con las piezas de este troquel. Debajo en la cajita de descripción del vídeo dejaré el enlace a los productos recibidos, el enlace a la tienda y sus redes. Me pongo ya manos a la obra y comienzo mostrándoles cómo armo la casita. Me parece que esta es una forma muy sencilla. Lo primero es cortar o troquelar dos piezas de estos troqueles que tengo sobre la mesa para formar la parte de los laterales y la parte de atrás y de delante de la casita. Para pegar las piezas voy a usar cinta de doble cara. Ustedes pueden utilizar cualquier pegamento que seque rápido. He puesto la cinta de doble cara en todas las pestañas de las piezas. Para pegarlas simplemente lo que hay que hacer es intercalar las piezas. Una pieza, la otra diferente, la otra pieza, que puede ser el frente o la trasera, eso depende ya luego, y otro lateral. Lo voy a pegar de esta forma. Este paso es opcional, yo lo hago para que me queden o para intentar que queden las figuras rectas. Voy a marcar a la altura de 1,5 centímetros, unas marcas muy suaves que luego voy a borrar. Y a esta altura voy a pegar las ventanas. Voy a pegar dos ventanas con sus hojas en los laterales y una ventana sencilla en la fachada de la casa. Pegaré dos ventanas en cada lateral y una en la fachada. Estos son los troquelados de ventana y las hojas. Estos los troqueles que cortan las figuras. Este corta las hojas y este la ventana. Y comienzo a pegar las ventanas y las hojas. Esto que estoy usando es un rotulador o un plumón de pegamento. Este lo uso cuando las figuras tienen muchísimo detalle, como es el caso de la ventana. Pero antes de poner la ventana voy a poner las hojas. Y ahora he puesto pegamento cola blanca y solo lo pongo en el borde de la hoja, el borde que va a estar más cerca de la ventana. Solamente pego el borde porque luego quiero levantar el otro lado y así la hoja quedará con un poquito de volumen. Como ven, repito, estoy pegando solo el borde que va a ir junto a la ventana. Ven que aunque he trazado la línea, siempre me queda un poquito torcida, pero bueno, ya saben más o menos qué hacer para que no quede mal colocada la ventana. Y así pego ahora la ventana que irá al lado de la puerta. Como ven, esa ventana no tiene hojas, es una ventana sencilla, y continúo con las ventanas del otro lateral de la casita. Y ahora toca pegar las puertas. Aquí ven los troqueles que sirven para cortar las puertas y hacerle diferentes decoraciones. Estas figuras son las figuras base y a partir de aquí podemos hacerle muchísimas decoraciones, ya depende de nuestra imaginación. Usando estos 4 troqueles podemos hacer diferentes diseños. Aquí les traigo algunas ideas. Aquí he pegado el troquelado de corazón
y he troquelado los circulitos. Esto forma un diseño. En esta otra, la figura del corazón, en vez de pegada, está troquelada. En este diseño he troquelado el corazón y también estas dos listones, se puede llamarle, que hace este troquel. También se puede cortar en horizontal. Aquí está el troquel de listones, que está troquelado todo. Esto que yo le llamo un semióvalo, que parece una ventanita. Aquí está la ventanita, en vez de troquelada, la figura está pegada sobre la pieza. Aquí todo está pegado. Los listones esta vez están pegados en horizontal y también está pegada el semióvalo o ventanita. Seguro que a ustedes también se les ocurren otros diseños utilizando estos 4 troqueles. Siguiente paso es montar las puertas, las piezas que he elegido, y pegarlas en la parte de delante, en la fachada, y la parte de detrás de la casa. La puerta de la fachada la pego cerca de la ventana y dejo un espacio en el lado derecho porque luego ahí voy a pegar otras decoraciones. Y lo que voy a pegar al lado de la puerta y la ventana de la fachada es esta decoración que yo le llamo columnas, que son típicas de las casitas de Navidad. Voy a poner una a cada lado en la fachada y luego voy a poner una de estas en horizontal en la parte de atrás de la casa. Aquí ustedes pueden darle rienda suelta a su imaginación y poner esta decoración donde deseen. Voy a añadir una ventana aquí en la parte de atrás de la casa, en lo que viene siendo el ático, y también una ventana, esta vez en forma de corazón, en la fachada de la casa. El set también trae troqueles de bastoncitos típicos de la Navidad. Esta casita está pensada para la decoración navideña, aunque también se puede usar para diferentes estaciones del año. El toque diferente lo va a dar las decoraciones que añadas a la casita. Y simplemente se cortan 2 piezas de diferentes colores y se pega una detrás. Y la voy a añadir en la trasera o la parte de atrás de la casa. Estas decoraciones que ya he pegado, puertas, ventanas, bastoncitos, columnas, se pueden pegar también con la casa ya armada. Pero a mí me parece que es más fácil hacerlo de este modo. Ahora sí comienzo ya a armar o montar la casa. Hago los dobleces. Y simplemente es unir estos 2 bordes que faltan. Ahora voy a unir las 2 aguas del techo. Va a quedar así. Hago los dobleces. Les muestro cómo va a quedar. Si la cinta de doble cara no te da mucha confianza porque se puede pegar y no puedes rectificar, en este punto otra opción es usar un pegamento tipo tacky glue, que aunque pega rápido, siempre da un margen para rectificar. Repaso por dentro las 2 pestañitas y ya está montada la casa. Ahora toca la chimenea, que es esta pieza que estoy mostrando. La pliego de esta forma. Las patitas de abajo van hacia afuera. Voy a pegar la figura con cinta de doble cara. Ustedes pueden usar otro pegamento, el que deseen, que pegue rápido, secado rápido. Pego la figura
dejando estas dos pestañitas hacia afuera con el pegamento y se coloca así en el tejado. Ya está colocada la chimenea. El siguiente paso es poner las tejas. Estos son los 3 troqueles de tejas que trae el set y aquí les muestro la cantidad de troquelado que hay que hacer para uno de los lados del tejado. Esto es lo que hay que cortar para un lado. Y ahora les muestro cómo lo voy a colocar, en qué orden. Estas son las piezas ya, cómo irán colocadas en uno de los lados del tejado. Esto es para que queden con las ondas intercaladas. Ustedes pueden luego hacer la variante que más les guste. En esta forma en que estoy colocando las tejas, como ven, quedan las ondas intercaladas y unidas. Esta es una de las aguas del tejado. Vamos a pegarlo. Lo voy a pegar y voy a dejar justo la línea que marca el troquel para que sobresalga un poquito la teja de la casa. Y la siguiente lista de tejas voy a ponerla así intercalada como les comentaba y procurando que no se vea el fondo blanco del tejado. Si ustedes lo prefieren, pueden dejar ya el tejado de esta forma con esta última teja, pero a mí me gusta añadir esta otra porque ven, no queda tanta separación y queda como más bonito, más acabado el tejado añadiendo esta teja más finita. Pero como siempre digo, cuando estás creando es dar rienda suelta a la imaginación y hacer en los proyectos lo que ustedes sienten y lo que más les guste. Continúo con el otro lado del tejado, repitiendo los mismos pasos. Una vez ha secado la última teja que puse en el tejado, continúo añadiendo otras tejas en la parte del frente y la trasera de la casita. Le he cortado una de las ondas a estas tejas que harán de embellecedor. Van a unir esa separación que hay entre el frente de la casita y el tejado. Lo hago por delante y por detrás. Les sugiero que siempre tengan en cuenta los tiempos de secado de cada pieza y esperen a que sequen antes de continuar. En mi caso, como estoy grabando un vídeo, me es muy complicado esperar los tiempos de secado, pero ustedes ténganlos en cuenta. Ya han secado todas las piezas y ahora voy a dar un poco de volumen en las decoraciones. Voy a levantar un poco las hojas de las ventanas para que no queden pegadas a la pared. Y también voy a dar volumen en las tejas para que no queden todas planas. Voy levantando así con el dedo hacia arriba, una por una, y esto le da un toque diferente.
Una vez terminados estos detallitos de dar volumen a la casa, ya estará lista. Espero que el vídeo sea útil y si se animan a comprar la casita ya saben cómo armarla. El troquel lo pueden encontrar en la tienda Panda Hard Select. Debajo en la cajita de descripción del vídeo encontrarán los enlaces a la tienda y los productos. Hasta aquí el vídeo, espero les haya gustado y que sea útil. Les agradezco mucho la compañía y me despido con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.